Ya debe de estar transmitiendo. Entonces, comenzamos. Ya puedes comenzar, Carlos. Bueno, yo pienso que vamos a esperar un poquito a ver que se conecte más gente. En unos minutos iniciamos. ¿Te parece? Está muy bien. Sí, sí, sí. Para que veamos que entre algo de gente. Son 2 personas hasta ahorita. Mm, Bueno, nada más recordando el tema, el día de hoy vamos a hablar sobre algunas cuestiones de personas privadas de la libertad en México y Latinoamérica y de la reciente ley de amnistía aprobada en las dos cámaras del Congreso Nacional. Sí, es el comienzo de una serie de discusiones. Cada sábado, durante los próximos 3 sábados, vamos a tener una serie de charlas, de pláticas, en el que vamos a promover, a discutir y a comentar temas de actualidad y desde la postura de la Coordinadora Socialista Revolucionaria en Colima. Y esperamos que nos acompañen en estos 3 sábados, que se queden a ver este video. Estamos esperando que se conecte un poco más de gente para comenzar. Mi nombre es Carlos Ruiz, nos acompaña Samuel, y como ya lo dijo bien, hoy vamos a comentar un tema que está siendo de actualidad en este momento, que es las personas privadas de su libertad y la ley de amnistía. Entonces, en un momento más comenzamos y esperemos que no se desesperen, que mantengan viéndonos un ratito más en lo que se conectan más personas. Mm, 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 mm. Fíjate que hace rato estaba buscando unas imágenes para apoyar la presentación que vamos a hacer ahorita. ¿Mm? Eh, Imágenes sobre de los interiores de las prisiones, de condiciones de hacinamiento y tal. Y me di cuenta de que realmente no hay mucho. O sea, en términos como del cerco que hay o de la imposibilidad que hay para tomar fotografías dentro de prisiones, estaciones migratorias. Eso, hay Sí, algunos reportajes, pero nada más. pues de hecho creo que lo hacen por una cuestión de seguridad, ¿no? Porque al parecer si hay gente que sabe cómo está estructurada el edificio, pues puede escaparse, ¿no? Sí, Pero bueno, son detalles que podemos ir hablando dentro de la sí, charla. dentro del tema. Son 6:15, van a ser 6:15. Yo creo que vamos a comenzar, Ok. ¿sí? Bueno, entonces, como acabo de decir, hace un momento estábamos esperando que se conectaran muchas más personas o más personas, y son 6:15 para los que ya nos están sintonizando o viendo por Facebook Live. En esta cuarentena, en la pandemia del coronavirus, decidimos hacer
una serie de charlas. Van a ser 3 sábados a partir de hoy, el próximo, bueno, van a ser otros 3 más, hasta el 30 de mayo, donde vamos a tocar temas relevantes que están sucediendo y desde la visión de la Coordinadora Socialista Revolucionaria. Esperamos que nos estén acompañando estos 3 sábados. El día de hoy es las personas privadas de su libertad y la ley de amnistía. El ponente va a ser Samuel, que nos está acompañando ahora, y que estamos haciendo estas transmisiones gracias a pues que no podemos convivir, no podemos estar cerca, y también porque queremos exponer un poco de las ideas de la coordinadora. El tema de hoy se vuelve relevante sobre todo por lo que acaba de acontecer la última semana, en este motín, en este escape hace unos días de la cárcel, de la prisión de seguridad que tenemos aquí en Colima. Las personas confinadas que se encuentran en ese lugar, pues digamos que decidieron amotinarse. Algunos dicen que se escaparon algunas personas. El, la versión oficial es que no salió nadie, simplemente hubo un intento de motín, de explosión. Al parecer murieron 3 personas, otros más están heridos. Pero inmediatamente después vemos videos donde hay personas que están buscando esconderse en la colonia oriental. Luego vemos como el mismo día, en unas horas después, una patrulla fue emboscada por un vehículo particular y le dispararon. Entonces, digamos que este contexto de violencia que se sigue viviendo en Colima, pues es prudente, sobre todo en estos 2 temas, y me gustaría que dejarlos con Samuel para que expusiera un poco más sobre este tema, ¿no? Que son las personas confinadas y la ley de amnistía, que es otro tema polémico que se encuentra en el país. Bueno, pues sin más, los dejo con Samuel. Muchas gracias a Carlos, que nos está haciendo el favor de presentar esta transmisión. Y bueno, efectivamente, pues este es un ejercicio que estamos haciendo desde la Coordinadora Socialista Revolucionaria acá en Colima, un poco para tratar temas de coyuntura, temas que pueden generar pues muchas preguntas en la opinión pública, ¿no? En este contexto de COVID-19, ¿no? Y bueno, el tema con el que comenzamos es el de las personas privadas de la libertad en México y la ley de amnistía que se aprobó en el Congreso Federal a finales de abril. Y bueno, para empezar esto, voy a partir un poco la exposición en 2 secciones, intentaré ser lo más breve posible. Y quisiera comenzar con un ejercicio de imaginación un poco sobre cómo se siente ser una persona que está en una cárcel, que está en una estación migratoria en México, en un panorama de COVID-19, ¿no? Es un poco ponernos en los zapatos de las personas que están en prisión, que están privadas de la libertad. Y bueno, pues realmente lo que pasa dentro de una cárcel es que la información llega a cuentagotas, ¿no? No hay acceso a internet, obviamente, sí lo hay, ¿no? De pronto, ¿no? Hay celulares de contrabando, hay algunas cosas, pero no hay un acceso generalizado, pues a internet, a periódicos, a información que te pueden dar familiares, vecinos, amigos, etcétera, etcétera, ¿no? La información de las cárceles se limita muy a lo que te informan las autoridades penitenciarias, que es nada, y a los días de visita, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que muchas cárceles en México pues han restringido los días de visita como medida de prevención de contagio de COVID-19, ¿no? Entonces, pues estás en la cárcel, de pronto escuchas que hay una pandemia mundial, una enfermedad potencialmente mortal y que el mundo está cambiando y que el mundo está vuelto de cabeza, ¿no? Y te llega muy poca información al respecto, ¿no? Hay quienes creen que eso genera una sensación de ansiedad y desesperación increíble dentro de las personas que están en las prisiones, ¿no? Y y es esa sensación sobre la que vamos a hablar en esta primera parte, que es qué está pasando con las personas privadas de la libertad en México, ¿no? Y bueno, como primer punto puedo comentar, pues hay una situación muy, muy, muy complicada.
en México y en Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo, por supuesto, con los derechos humanos y las condiciones de dignidad de las personas en las prisiones, ¿no? Eh, es muy fácil recordar esas fotos que vemos de pronto en las noticias, en los reportajes, de estas prisiones llenas y llenas de personas, ¿no? Con presos asomando su cabeza por los barrotes. Y y pues esa es una realidad, ¿no? O sea, hay prisiones en México que están hasta el 500% de su capacidad, ¿no? Hay personas que viven en cuartos con 4 literas de 16 personas y otros 2 en el piso, ¿no? Y así está la distribución de la celda, ¿no? Eh, y bueno, hay muchas otras cosas sucediendo, ¿no? Desde antes del COVID-19, desde siempre, desde hace décadas. Eso es lo que está institucionalizado. Por ejemplo, los espacios de castigo ilegales, ¿no? Toda cárcel tiene su pequeño espacio de tortura, ¿no? Su cuarto encerrado, su hoyo negro, en donde castigan a las personas días, semanas sin contacto con el mundo exterior, encerrados sin luz, ¿no? Como una forma de tortura y disciplina. En general, en las cárceles tenemos una situación de condiciones deplorables en cuanto a 4 elementos. El primer elemento tiene que ver con las condiciones de higiene, ¿no? Las cárceles son un hervidero de enfermedades, plagas, animales, bichos, poco acceso y pocas posibilidades de acceder a higiene personal, de acceder a higiene para los lugares. Bueno, esa es una. El otro tiene que ver con la alimentación. Pues el acceso a la alimentación en las cárceles es de muy mala calidad. La comida generalmente es poco nutritiva, se encuentra en mal estado. Y pues no es suficiente para garantizar la alimentación de las personas que están ahí. Por eso es que muchísimos dependen de la comida que les llevan sus familiares en las visitas, ¿no? Y que con un sistema de corrupción más o menos institucionalizado, pues les permite ampliar su alimentación. El tercer punto ya lo comentamos, es la cuestión de la muy limitada información sobre lo que está sucediendo en el mundo exterior. Y el cuarto punto es el tema de la atención médica. Puedes encontrar con relativa facilidad enfermerías o centros de atención médica dentro de las prisiones, dentro de las estaciones migratorias, pues que no tienen realmente ni el personal adecuado, ni suficiente, ni los insumos médicos necesarios para brindar atención por N cantidad de situaciones, cuestiones, enfermedades. Como comento, eso siempre ha existido, pero pues es algo que adquiere una nueva dinámica o nuevas características en relación al COVID-19, ¿no? Y a las medidas que se están tomando de contingencia sanitaria, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en lo que ya les comentaba, ¿no? La comida y los artículos de higiene. El sistema de corrupción institucionalizada de las cárceles permite que los familiares puedan llevar a los reos o a las personas reas artículos de higiene, jabón, pasta de dientes, champú, todo lo necesario, y permiten que les puedan llevar comida. Y ahí sí, bueno, dependiendo del lugar y de las circunstancias, cualquier tipo de alimento, ¿no? ¿Qué pasa con esto, no? Que esto se ha normalizado tanto, o se ha vuelto tan necesario, tan parte de la dinámica propia de las cárceles, que realmente las autoridades penitenciarias, digamos, y los organismos encargados de brindar alimentación y salud dentro del sistema penitenciario mexicano, pues no están cumpliendo su función a cabalidad, ¿no? Porque dependen mucho de esto, porque se complementa mucho la higiene y la alimentación con esta situación. Cuando en el contexto del COVID-19 se restringen las visitas, inmediatamente las personas que están privadas de la libertad, en muchísimas cárceles del sistema federal y de los sistemas estatales, se quedan sin eso, ¿no? Se quedan sin alimentos, se quedan sin artículos de higiene. Y eso, pues,
A lo mejor no suena tan relevante, pero pensémoslo una semana, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, 2 meses y medio, ¿no? Que es más o menos lo que llegamos con medidas de contingencia sanitaria. Ahí se está generando una dinámica de tensión, ¿no? Eh, por otra parte, pues está este tema de la limitación informativa. Los presos no solo no tienen contacto con sus familiares, no tienen contacto en muchas ocasiones con sus abogados o con las personas que las representan de manera legal. Muchos juzgados están cerrados, muchos procesos administrativos están detenidos, y pues eso es una situación que no se atiende como tal, ¿no? O sea, dentro de las circunstancias específicas de la contingencia sanitaria, ¿no? Entonces, digamos, primero te restringen las visitas, te restringen el acceso a artículos de higiene personal y alimentos que necesitas. Hay menos posibilidad de contacto con tus abogados, hay poca información sobre tu proceso legal y hay una sensación de que el mundo, algo loco está muy pasando en el mundo afuera. Bueno, eso, como ya lo hemos comentado, puede generar una sensación de desesperación muy fuerte, ¿no? Y no hay medidas efectivas para contrarrestar esas condiciones, ¿no? Con el tiempo esas sensaciones de desesperación se pueden generar en otro tipo pues de situaciones dentro de las cárceles y en muchas ocasiones terminar en motines, como supuestamente sucedió con el motín que se dio en Colima, ¿no? Hace unos cuantos días. Dentro de este motín, pues la exigencia principal de las personas que estaban amontinándose, pues era que les dijeran qué onda con las visitas, ¿no? Puede que haya otras cosas sucediendo ahí, pero yo no dudo que sea una causa legítima. Ahora, eh, ¿qué sucede también con respecto a la estructura de autoridad y poder dentro de las prisiones? Pues que no es como dice la ley o como puede parecer en las películas en donde hay reos y hay custodios y autoridades penitenciarias que les dicen a las personas privadas de la libertad qué hacer. No, no es tan sencillo como eso. Generalmente en muchas cárceles mexicanas vamos a encontrar eh, pues estructuras de autogobierno, estructuras criminales de autogobierno, en donde hay grupos del crimen organizado, cárteles de narcotráfico, que están controlando mucho de lo que sucede dentro de las prisiones, ¿no? Hay muchas cárceles en donde las autoridades penitenciarias ni siquiera tienen el control territorial sobre todo, ¿no? Tienen el control sobre negar la entrada y la salida, pero quien realmente decide qué es lo que sucede allá adentro, pues son los grandes capos o los grandes jefes, ¿no? De los grupos criminales que están asentados ahí. Eso, ¿qué significa en el contexto del COVID-19? Pues que los autogobiernos criminales, que los jefes de los cárteles tienen que estar de acuerdo con las medidas de contención del COVID-19, ¿no? Con cualquier cambio que se pueda generar en este contexto. Y realmente, pues hasta ahora no hay mucha información de si eso está sucediendo, ¿no? ¿No? Podría darse en algún momento que las autoridades quieran llegar y decir, miren, ¿saben qué? Por el COVID esto tiene que suceder ahora y los autogobiernos digan, esto no nos funciona porque así no podemos desarrollar nuestros negocios, porque así no podemos vender droga, vender privilegios, vender de todo, ¿no? Extorsionar, robar, hacer todo lo que hacemos dentro de las cárceles, ¿no? Entonces, si eso no conjuga, estamos en un problema, ¿no? Y al final, pues quienes se están poniendo en riesgo, pues son las personas privadas de la libertad al no poder tener un acceso efectivo a estas medidas de contingencia sanitaria, ¿no? Quiero proyectar ahora un, una imagen, a ver si se ve. Eh, un segundo. Eh, no sé si se alcanza a apreciar la imagen ahí. Creo que sí, ¿no? Esta es una imagen
Bueno, no corresponde a México como tal. Esta es una imagen de una prisión de El Salvador. Es algo con lo que cuando la vi yo pegué el grito en el cielo. Eh, pues porque simbólicamente representa mucho, ¿no? En este caso, pues el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una persona pues bastante fascista, por no darle más adjetivos, dijo un día, hay COVID-19 y en el contexto de lo que tenemos que hacer por la pandemia, vamos a obligar a todas las pandillas del país a convertir celdas, ¿no? El sistema carcelario en El Salvador, pues básicamente tienen que separar a las pandillas que son contrarias, ¿no? En este caso, a la Mara Salvatrucha 13 contra los integrantes de Barrio 18. ¿Por qué? Pues porque hay todo un contexto histórico y cultural en donde se pueden generar situaciones de violencia entre ellos. Y en este caso, lo que sucedió fue que el presidente de El Salvador, a través de la autoridad carcelaria, dice, no me interesa, ahora los vamos a poner dentro de las mismas celdas, vamos a acabar con ese sistema pues de separación y vamos a controlar de una vez por todas la violencia dentro de las cárceles, ¿no? Después de eso surge esta imagen, ¿no? En donde ves un conjunto de presos con la cabeza rapada, con las manos atadas, hacinados, sentados en un piso los unos a los otros. Y lo que me dio mucha risa, lo que me causó mucho que impacto es que algunos están usando cubrebocas, ¿no? Y eso me causó mucho impacto porque dije, híjole, que sí mismo, ¿no? O sea, están súper hacinados, están, obviamente viviendo muchísimas violencias, muchísimas violaciones a sus derechos fundamentales, pero pues en esta parafernalia de decir que se están tomando medidas de contingencia, les pusieron algunos cubrebocas, les permitieron usar cubrebocas algunos. Y es una situación que permite ilustrar mucho lo que está ocurriendo con algunas cárceles en el país. Interrumpo la proyección de la imagen y déjenme abonar en esto. Eh, eh, bueno, como ya habíamos comentado, pues las cárceles prácticamente no tienen infraestructura médica, ¿no? Al no haber infraestructura médica, pues no hay condiciones para detectar enfermedades como el COVID-19. No hay voluntad por parte de las autoridades para hacerlo tampoco. No hay equipo para atender los síntomas, no hay mecanismo de canalización suficiente para mandar a las personas que entren en estado de gravedad a hospitales, ¿no? Para sacarlas de las cárceles y que puedan ser ingresadas a un hospital para recibir atención médica. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que muchas organizaciones de derechos humanos que trabajan mucho el tema de las personas privadas de libertad han dicho, ¿y si hay algo más de lo que se está diciendo en cuanto a contagios de COVID-19? Y pues resulta que sí, ¿no? O sea que se cruzaron algunos números y que se detectó un incremento de casos de neumonía típica, por ejemplo, en prisiones de la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que hay una gran cifra negra, mucho más grande de lo que se vive afuera, pues que nos indica que puede que estén dándose casos que no estén siendo ni detectados ni reportados por las autoridades. ¿Cuál es el problema de esto? Que con las condiciones de hacinamiento, como ya se ha dicho y seguramente han escuchado en medios, pues las cárceles son una bomba de tiempo, ¿no? O sea, para, digamos, que se empiece a registrar ese crecimiento exponencial del contagio del virus, así. Frente a esto, pues las autoridades federales han dicho, no se preocupen, ya lo tenemos solucionado. Vamos a hacer un protocolo de actuación para la atención del COVID-19, ¿no? Lo anuncian en una mañanera, todo bien, ya está controlada la situación, tenemos medidas específicas para atender el COVID-19 en las cárceles. Pues resulta que ese protocolo de atención, que tiene por título Protocolo de Actuación para la Atención del COVID-19 en los FRESOS, que son los Centros Federales de Rehabilitación Social, pues era un PowerPoint de 7 diapositivas. En ese PowerPoint lo único que hicieron fue
recomendar las medidas típicas, ¿no? Lavarse las manos, mantener sana distancia, y algunas especificidades muy, muy, muy básicas de qué tienes que hacer si detectas una persona con síntomas de COVID-19 en un centro penitenciario, ¿no? O sea, que es aislarles, y en su caso, si se pone grave la situación, reportar a las autoridades de salud. Entonces dice, lo grave de esto, pues es que un PowerPoint de 7 diapositivas no es suficiente para atender todas las complejidades que podemos encontrar en las prisiones del país, ¿no? Para atender a la diversidad de personas, pues de todas las edades, de todo tipo de condiciones socioculturales, socioeconómicas, personas con distintos tipos y grados de vulnerabilidad y de riesgo, tanto en lo físico como en lo psicosocial. Entonces, un protocolo de 7 diapositivas, pues la verdad es una tontería, ¿no? Es algo que realmente no atiende la necesidad. Con el paso del tiempo se han ido generando un poco más de documentos, pero ¿no? Siguen en esa misma lógica, ¿no? De dejar el problema en segundo término. Ahora, podemos hablar también un poco de estaciones migratorias. Las estaciones migratorias son consideradas parte de pues la privación de la libertad en México. ¿Por qué? Pues porque privan a la libertad. Las personas que ingresan a las estaciones migratorias, que usualmente son personas migrantes, personas refugiadas que fueron encontradas detenidas en una situación de irregularidad migratoria a México, son remitidas a las estaciones migratorias, que pues en realidad son cárceles para personas migrantes, ¿no? ¿Qué otro tipo de vulnerabilidades se presentan en las estaciones migratorias? Bueno, una de ellas es que muchas de las personas que están en las estaciones migratorias no hablan español. Tenemos personas de origen haitiano, de distintos lugares de África, eh, incluso personas europeas, personas norteamericanas, personas de países eslavos, pues que no tienen el español como una lengua ni comprensible ni accesible. Y pues el Instituto Nacional de Migración, que es quien administra las estaciones migratorias, tampoco es que tenga personal que pueda hablarles en su idioma o que tenga bastante acceso o voluntad de acceder a traductores, ¿no? Entonces, pues todo este sentido de desinformación, de incertidumbre, de no saber qué está pasando, se multiplica cuando no hablas el idioma español, ¿no? Y tienes una pandemia de COVID-19 y parece que el mundo se está acabando y tú estás en una estación migratoria de manera más o menos ilegal, por cierto, porque hay una cuestión de constitucionalidad ahí con la ilegalidad de las estaciones migratorias. Pero bueno, estoy saliendo del tema. Estás detenido en una estación migratoria y no sabes nada, solo sabes que algo sobre una pandemia, algo sobre una enfermedad, que están pasando muchos casos, que de pronto a lo mejor, no sé, los celadores de ahí aparecen con cubrebocas o que te obligan a lavarte las manos, qué sé yo. Y pues otra vez nos regresamos al sentimiento y a la sensación de incertidumbre y desesperación. En este contexto se dio hace ya bastantes semanas pues un motín, ¿no? En una estación migratoria, me parece que en la ciudad de Tenosique, en Tabasco, en la frontera de Tabasco que limita con Guatemala. Y ahí muere una persona de origen salvadoreño, no, perdón, de origen guatemalteco. Pues frente a esto, todas las organizaciones de derechos humanos y todas las organizaciones que acompañan personas migrantes empezaron como a meter mucha presión, ¿no? Para que pues se realizaban medidas de liberación de las estaciones migratorias y evitar pues los riesgos asociados con la pandemia de COVID-19. ¿Y qué fue lo que hizo el Instituto Nacional de Migración? Dijo, perfecto, maravilloso, nosotros los liberamos, no se preocupen, los sacamos de las estaciones migratorias.
luego sacó un comunicado presumiendo liberar a más de 3.500 personas que están en distintas estaciones del país. Pero pues resulta que no lo soltaron así como así. Tampoco es que a la mayoría les hayan dejado salir por alguna opción de regularización, alguna visa humanitaria, acceso a su procedimiento de asilo. No, los deportaron, les deportaron. Eh, y bueno, lo que manifiesta el Instituto Nacional de Inmigración es, bueno, es que querían que sacáramos a la gente de las asistencias migratorias, ya lo hicimos, ¿no? Ellos estuvieron dispuestos a ser repatriados a sus países. Y dentro de esa población, pues sí hay quien quiere regresar a sus países, pero también hay muchísima gente que no. Y que en el contexto de la pandemia fue de vuelta sin su voluntad, eh, por un proceso de deportación, por autobús a Guatemala y por avión a Honduras, eh, por esta situación, ¿no? O sea, en vez de garantizar los derechos humanos, de acatar cabalmente la recomendación de la CNDH y de los organismos internacionales, el INM se puso pues en su faceta que mejor sabe hacer, eh, que es la de devolver a personas a su país sin su consentimiento, y lo hizo masivamente. Y bueno, quise hacer ese paréntesis para hablar de las personas en estaciones migratorias, porque son condiciones muy similares a las personas que están en prisiones en México. Bueno, frente a todo esto que estoy ilustrando, ¿qué ha sucedido, no? Aquí en el país todavía no empiezan a salir a la luz todas las personas que han adquirido la enfermedad o todas las personas que han muerto dentro de las prisiones en el contexto de COVID-19, pero sí ha ocurrido en distintos países, ¿no? Particularmente en Brasil. Hay una situación muy, muy fuerte en Brasil. Pueden buscarlo en internet. Hay un buen artículo del New York Times sobre eso. Y pues lo que se proyecta en toda esa situación internacional es que de la noche a la mañana, en cualquier momento, si no se empiezan a generar medidas para realmente garantizar el derecho a la salud y todos los derechos humanos que van de la mano con esa situación dentro de los lugares en los que están las personas privadas de la libertad en México, se va a desatar una situación muy, muy complicada. ¿Cuál ha sido la respuesta frente a esta demanda de organismos internacionales, de organizaciones de derechos humanos y de personas sensatas en general? Pues la demanda ha sido agoten todas las vías posibles para desahogar las prisiones, ¿no? Y el gobierno federal respondió con la ley de amnistía, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de esta exposición. Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño pausa y los dejo con mi compañero Carlos Ruiz. Gracias, Samuel. Estamos haciendo este pequeño receso para que también Samuel descanse un poco de la garganta, tome agua, y para leer algunos de los comentarios que nos están dejando en el Facebook en vivo, para a lo mejor tener un poco de interacción. Y antes de iniciar esta segunda parte de la charla, que va a ser sobre la ley de amnistía. Aquí tenemos un comentario de Paola del Oeste. Dice, tenemos un sistema penal de venganza pública y no de justicia. Se intentó cambiar a uno de justicia porque restringir derechos no restituye en la vulneración ocasionada por el delito. El problema es que nuestra sociedad está habituada a la venganza como sinónimo de castigo. La gente ve como una forma de justicia limitar cada vez más el ejercicio de los derechos y con ello el confinamiento genera una sensación de complacencia. Esto parece muy cierto y es un tema a discutir, ¿no? La justicia como venganza. Y a lo mejor otro tema que me gustaría plantear iba a decir en la mesa, pero no estamos en una mesa, en la transmisión virtual, es cómo la pobreza influye directamente en el número de personas que están encerradas o privadas de su libertad, porque no tienen los accesos a una justicia de calidad, ¿no?
ni tienen las herramientas incluso para ello. Y digamos que esta es una de las premisas también de la ley de amnistía. Y a lo mejor nos va a poder ayudar a entrarle al tema de la amnistía. Y bueno, esperamos sus comentarios. Escriban los comentarios, los vamos a estar comentando aquí en el en vivo. Y también preguntas, los esperamos, no hagan los comentarios, adelante. No vamos a limitar la libertad de expresión en estos en vivos. Y bueno, pues los dejo con Samuel para que continúe la charla. Gracias, Carlos. Bueno, primero un poco para hacer esta interacción y responder a los comentarios que realizan las personas que nos están sintonizando. Sí, yo comparto la idea de que el sistema de justicia y sobre todo el sistema penal, de justicia penal en México, está construido sobre una lógica de venganza. Hay una sociedad que dice, es que hay gente haciendo cosas malas y tienen que pagar por esas cosas malas que están haciendo, ¿no? Es que esta persona me robó, esta persona violó, esta persona asesinó. Tienen que podrirse ahí, tenemos que castigarlos como sea para que hagan eso. Y el problema es que ni en lo legal, ni en lo académico, ni en lo ético, pues esa lógica tiene sentido, ¿no? O sea, recordemos que las prisiones en su mayoría se llaman centros de readaptación social o centros de rehabilitación social, y que todo el sistema penitenciario tendría que estar construido bajo la lógica de entender que hay condiciones externas a los individuos que orillan a los individuos a cometer delitos, ¿no? Y que una vez ocurrido el delito y ejecutada la sentencia penal, pues las prisiones o los centros de readaptación social pues tendrían que servir para eso, ¿no? Para generar la sentencia, puedan reintegrarse, ¿no? a la sociedad de una mejor manera. No como en cualquier parte del mundo, ¿no? Como en cualquier sistema de producción y consumo capitalista. Y sí hay por ley acceso a defensoría pública, pero esta defensoría pública pues no tiene la misma calidad ni las mismas condiciones ni el mismo presupuesto que una defensa privada, ¿no? Entonces, pues dentro de los juicios, el acceder a defensoría pública por no poder pagar defensa privada, sí tiene altas posibilidades de repercutir en la sentencia, ¿no? Creo que hay estudios sobre eso, ¿no? Más tarde los puedo buscar, los podemos compartir. Y otra, ya estando dentro de las prisiones, el acceso a derechos cuesta, ¿no? Por más ilógico que parezca. El acceso a alimentación, el acceso a artículos de higiene personal, el acceso a una cama, el acceso a cobijas, el acceso a hasta recreo, hasta espacios de descanso y recreación. El acceso a visitas conyugales, por ejemplo, ¿no? Como lo estaba comentando antes, todo un sistema institucionalizado de corrupción, en donde, pues para tener cosas muy básicas en las cárceles tienes que pagar. Si no pagas, pues hay de dos sopas, ¿no? Te aguantas y le haces como puedas, o pagas con mano de obra criminal. Y le entras pues a la dinámica del crimen organizado y de los grupos criminales dentro de las prisiones, para poder con tu trabajo criminal pues acceder a estas necesidades que tienes que cumplir. Bueno, entonces ahora sí, pasando al tema de la ley de amnistía.
La ley de amnistía fue una legislación federal que se aprobó a finales de abril en las dos cámaras en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿no? Es una ley de carácter nacional que solamente tiene repercusiones en el fuero federal. Esto es importante, saber la diferencia entre fuero federal y fuero común. El sistema de prisiones en México está dividido entre esas dos, ¿no? El fuero federal son las personas sentenciadas por delitos federales, dentro del Código Penal Federal. El fuero común son las personas sentenciadas dentro de los códigos penales estatales de sus respectivos estados. Esto varía en función del delito, de la región geográfica, de muchas circunstancias. Pero más o menos así está la cuestión. Ahora, hay dos antecedentes de la ley de amnistía. El primer antecedente lo tenemos en el 78, 1978. Esta es una ley aprobada en la administración, si no me equivoco, de José López Portillo, en relación a los presos acusados de colaborar con grupos guerrilleros en los 60s y los 70s. O sea, fue dentro de todo el baño de sangre y la represión institucional que se realizó a organizaciones guerrilleras y organizaciones políticas en esas dos décadas, una especie de intento del gobierno por dar vuelta a la situación y decir, bueno, las personas que hemos encarcelado por participar en grupos armados, en grupos de reivindicación política, les vamos a conceder una amnistía. La segunda amnistía que tenemos registrada en la historia contemporánea del país es una en el 94, en enero del 94, justo después del alto al fuego, después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Recordemos que en enero de 1994 el Ejército Zapatista le declara la guerra al Estado mexicano. Hay una confrontación armada en condiciones desiguales, obviamente, de armamento, entre el Ejército Zapatista y el Ejército mexicano. Y más o menos a los 20 días de enero se más o menos acuerda un alto al fuego. Y después se legisla muy rápidamente esta ley de amnistía para las personas que participaron en el levantamiento. Estas dos leyes aprobadas tenían algunas circunstancias excluyentes, como por ejemplo haber participado en algún homicidio o haber utilizado armas de fuego en la comisión del delito por el que están imputados, ¿no? Y bueno, ya después de eso pasamos a la ley de amnistía actual, que es la aprobada en el año 2019, introducida el año pasado, a finales, perdón, aprobada en 2020, introducida el año pasado, a finales de 2019. Y lo que hace, pues, es que establece la liberación de personas privadas de la libertad en algunos delitos del fuero federal. ¿Cuáles son estos delitos? Bueno, haciendo una lectura de la ley, se agrupan en 6 grupos, ¿no? El primer grupo es el delito de aborto. Aborto imputado a la persona que interrumpió o que se vio, o a los médicos que los practicaron, a las parteras que lo practicaron, a cualquier persona que lo haya practicado. A ver, de pronto me marca que la conexión de internet es inestable. Espero que ya. Ok, bueno, continuamos. Por otra parte, ¿sí me están sintonizando bien? ¿Hay buena conexión? Ya, me parece que es que estoy teniendo una pantalla congelada. Pero me parece que ya no. De acuerdo. Bueno, tenemos por otra parte los delitos de homicidio por razón de parentesco utilizados para criminalizar el aborto. O sea, en ocasiones, pues los abortos no se juzgan penalmente como abortos, sino como homicidio, ¿no? En este caso, homicidio de la madre con
el hijo, ¿no? Al menos así está establecido en algunas legislaciones locales, sobre todo. Entonces, cuando se compruebe que este delito pues fue utilizado, ¿no?, en relación al aborto, también puede ser considerado dentro de la ley de amnistía. En un tercer grupo tenemos los delitos contra la salud relacionados con la aportación de drogas para consumo o distribución, o sea, para uso personal o para venta. Y la ley de amnistía puede amnistiar estos tres delitos en tres supuestos, ¿no? Cuando las personas imputadas estén en condiciones de pobreza o de extrema vulnerabilidad, tengan alguna discapacidad permanente, hayan cometido el delito por presión de su pareja o de algún familiar, o fueron obligados por algún grupo del crimen organizado. Ese realmente es el primer supuesto nada más, ¿no? En todas estas condiciones se puede considerar la ley de amnistía en relación con la aportación de drogas, que es algo que intenta atacar un poco como las situaciones en las que, por ejemplo, una persona tenía que traficar drogas porque era realmente pobre y no tenía que comer, ¿no? O una persona en algún lugar azotado por el crimen organizado, en donde o le entrabas al tráfico de drogas sí o sí. O algo que también pasa mucho, ¿no? Personas que pues nada más les gusta bastante la fiesta y que cargan más de la dosis permitida para consumo personal porque van con los amigos, porque lo que sea, pero se lo van a consumir. Pero al tener dosis mayores a las permitidas, delitos contra la salud, ¿no? Por posesión de drogas con fines de distribución. Y bueno, aquí también incluye un poco pues, con perspectiva de género, me imagino, la cuestión de la presión por parte del cónyuge. Cuando tu pareja te obliga a participar en su tráfico de drogas, en sus negocios relacionados con las drogas. O quizás tu papá, o lo que sea. En el segundo supuesto tienes a las personas de comunidades indígenas o afromexicanas que se hayan encontrado en una situación de vulnerabilidad. Esto sobre todo aplica para personas que por sus condiciones culturales no tuvieron acceso a traductores, por ejemplo, personas que hablan celtal, maya, zapoteco, náhuatl, que no tienen, comprenden un poco español o no comprenden español en lo absoluto y no tuvieron acceso a traductoras, ¿no? Durante el proceso que vivieron, durante su detención, durante el juicio, durante el periodo de prisión preventiva y no pudieron pues acceder a las herramientas suficientes para defenderse de manera adecuada. Y también tiene que ver con, por ejemplo, abogados o jueces o juzgados que no conocen el contexto cultural, ¿no?, de las personas indígenas o de las personas afromexicanas. Pues que tiene que ver mucho con esta necesidad de garantizar el derecho y los procesos legales accesibles en términos culturales para todas las personas. Y bueno, ahí está lo que, como otro supuesto, también está lo que yo decía, que era a quienes agarramos con más de una dosis, pero con menos de dos, aceptamos que a lo mejor los condenamos penalmente sin saber si realmente era para vender o no. Entonces, también pueden entrar a la ley de amnistía por el Foro Federal. Ya como últimos dos supuestos de la ley de amnistía, está el robo simple y el robo sin violencia, siempre y cuando sea por condenas menores a 4 años de prisión. Esto sobre todo tiene que ver con los robos famélicos, los robos de alimentos o los robos menores, ¿no? Que muchas veces en el contexto sociocultural de México están relacionados con personas en situación de pobreza que roban para sobrevivir. Y como número 6 tenemos personas juzgadas por el delito de sedición,
que es un delito que dentro del sistema de justicia penal es frecuentemente utilizado para criminalizar la protesta social. O sea, la sedición básicamente significa, digamos, declararle la guerra a tu país, algo así, ¿no? Entonces, hay personas a las que se les acusa de eso, ¿no? Cuando participó en alguna protesta, en alguna manifestación, en algún grupo político, y bueno, se utiliza este delito para que tengan una sentencia penal. ¿Cuáles criterios de exclusión tiene esta ley? Pues sobre todo tiene dos. El primero es que no se va a conceder el beneficio de la amnistía a quienes hayan cometido delitos contra la vida o integridad corporal, secuestros o utilizado armas de fuego en la comisión de los mismos. Básicamente, si es comprobable que la persona mató, secuestró, abusó sexualmente, violó a alguien en la comisión del delito por la que está sentenciada, no aplica la amnistía. Y personas que también tengan otros delitos. El sistema de justicia penal es muy, puede en ocasiones ser muy mixto y puedes estar en prisión cumpliendo penas de distintos delitos, ¿no? Entonces, si a lo mejor cometiste algún delito que entre la amnistía, pero tienes algún otro que no, pues obviamente no puedes acceder a la amnistía para acceder a una liberación. Okay. Bueno, eso es en cuanto al análisis legislativo, ¿no? De lo que está establecido en la amnistía. Como lo comenté ya, es para personas que fueron condenadas a delitos del Fuero Federal, enviadas a una prisión federal o en algunas circunstancias a prisiones estatales, pero condenadas por delito federal. Que en todos estos supuestos pueden entrar a la ley de amnistía. ¿Cómo se aplica la ley? Bueno, el Ejecutivo Federal, o sea, que no está establecido mucho la ley quién la va a integrar, ni cómo va a funcionar, ni nada. Lo único que dice es, tiene 4 meses para emitir su resolución. Si no emite ninguna resolución, por N cantidad de motivos, se considera como una resolución negativa. O sea, que la petición de amnistía no fue aceptada. Una vez que la comisión resuelva, un juez federal tiene que resolver sobre la... Samuel, creo que tenemos un problema técnico porque de repente se traba un poquito. Valga la redundancia sobre la resolución de la persona que está. Ok. ¿Hasta La dónde me trae más o imagen. menos? Exactamente, casi de donde hablas del gobernador. ¿De, de la Secretaría de Gobernación? Creo que Secretaría de Gobernación o escuché algo así como gobernador porque ya no entendí Ok, qué es lo que estabas diciendo. A lo vale. mejor podemos retomar el tema para que la gente que nos está viendo y escuchando pueda tener más claro lo que comentaste. Además, interrumpí también porque se estaba trabando para mí. Entonces dije, bueno, hay Ok. algún problema aquí en la conexión y pues para que la gente no piense que se trabó y que se cayó de repente el internet. Pero bueno, estamos en vivo, hay que entenderlo. Y pues también que nuestras conexiones no son las mejores. Y que el internet pues no es el de más alta calidad, ¿no? En el país. Pero bueno, eso ya es otro tema en otro momento. Y bueno, Entonces, adelante, Samuel. sí, vamos a hacer un día un panel de discusión sobre el acceso a Internet de calidad en Colima y en el país, en casi todo el país. Bueno, entonces, estábamos con digamos, los delitos que pueden entrar dentro de la ley de amnistía y estaba yo comenzando a explicar cómo funciona la aplicación de la ley.
La legislación que se aprobó no dice mucho en realidad. Lo que dice es, se va a integrar una comisión por parte del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación. No dice cómo va a ser integrada esta comisión, quién la va a coordinar, cómo va a funcionar, solo dice la comisión va a recibir las peticiones de las personas o de sus abogados o de sus familiares que consideran que pueden entrar dentro de la ley de amnistía. Una vez que esto suceda, la comisión tiene 4 meses para deliberar y emitir una resolución, positiva o negativa. La ley también dice, si la comisión emite una resolución negativa, si la comisión no emite en esos 4 meses una resolución, se considerará como resolución negativa. Lo cual es curioso porque si por alguna otra razón no emitieron resolución, ¿qué pasa ahí? ¿No? Me imagino que tendrá que haber un mecanismo de revisión, de apelación. Bueno, una vez que la comisión emita su resolución, si es positiva, se la tiene que turnar a un juez y el juez tiene que proceder a otorgar la liberación. El juez tiene que resolver para poder proceder a otorgar a la liberación inmediata de la persona que solicitó la amnistía. O sea, son, digamos, 4 pasos. Yo estoy en una prisión federal, sentenciado por alguno de los delitos que entran dentro de la ley. Le pido a mi abogado, a mi familiar que haga la solicitud. La solicitud la evalúa la comisión me puede decir que no o que sí. Si me dice que sí, se la tiene que turnar a un juez y el juez va a resolver sobre esa resolución y se tendría que declarar mi liberación inmediata. Así funcionan más o menos todos los sistemas de amnistía que ha habido en el país hasta ahora. La ley también incluye un apartado al final en donde dice, se promoverá que los estados adopten legislaciones para amnistiar delitos similares en sus códigos, en sus legislaciones locales. Esto es importante, ¿no? Y regresamos un poco a lo que yo platicaba, que era la diferencia entre fuero federal y fuero común. Solamente el 20% de los presos en este país, de las personas en reclusión en este país, están sentenciadas por un delito de fuero federal. El 80% restante están sentenciadas por un delito de fuero común. ¿Eso qué significa? Que la ley de amnistía, con los supuestos que tiene, realmente no va a llegar a tantas personas como podría parecer en primera instancia. De hecho, ha habido algunas críticas a la ley, desde la derecha y desde la izquierda. Desde la derecha, pues siempre, ¿no? Los argumentos muy risibles que dan, ¿no? Narcotráfico. Ok, entonces la derecha dice, con la amnistía se van a liberar criminales, rateros y narcotraficantes. Ese mensaje pues es replicado en entornos de desinformación, y la gente dice, sí, es que están liberando los rateros, ¿cómo puede ser posible? Etcétera, etcétera. Es el mismo discurso del que viene, los presos no tienen derechos humanos porque los perdieron cuando cometieron delitos. Es una tontería. Hay argumentos que a mí me parecen mucho más válidos desde la izquierda, ¿no? La izquierda más izquierda de la izquierda electoral, representada por Morena. Esta izquierda lo que dice hay una serie de consideraciones por las que creemos que la ley de amnistía decretada no es la maravilla que nos están relatando, ¿no? Y voy a explicar algunas de esas. Por ejemplo, una consideración que hacen los críticos de las amnistías de la izquierda, está la del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, dice, pues no se están considerando los delitos que son más utilizados para criminalizar la protesta social. Por ejemplo, los delitos de ataques a la paz pública, los delitos de ultrajes a la autoridad y los delitos de ataques a las vías de comunicación. Estos 3 tipos penales
pues realmente no están siendo considerados dentro de la ley de amnistía y sí son muy, muy utilizados para criminalizar a quienes participan en organizaciones y movimientos políticos. ¿Qué onda con eso? Otra crítica, pues tiene que ver con sus alcances en relación con la pandemia de COVID-19. Supuestamente fue una respuesta desde las cámaras y desde el gobierno federal para desaglomerar las cárceles. Hay quienes han hecho cálculos sobre realmente a cuántas personas podría beneficiar esta ley. Dicen, pues más o menos son 6,000. El tema es que hay alrededor de 200,000 personas privadas de la libertad en el país. O sea, 6,000 de 200,000, ¿no? O sea, supongamos que la ley es súper efectiva y que se liberan esas 6,000 personas, pues nos quedamos con otras 194,000 dentro de las prisiones. Es algo que no puede impactar significativamente en la contención de la propagación del virus y del hacinamiento dentro de las prisiones. La ley de amnistía nacional, en sus términos actuales, afecta a una parte estadísticamente poco significativa de la población carcelaria del país. Además de esto, su plazo de ejecución pues dura al menos 2 o 3 meses, ¿no? Entonces, las liberaciones después de la aprobación de la ley pues estarían comenzando hasta julio. No tiene mucha lógica en un contexto en donde se tenían que tomar medidas urgentes para descongestionar un poco las cárceles. De hecho, hay quienes dicen, hubiera sido mejor aplicar los efectos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es otra legislación aprobada durante el sexenio de Peña Nieto, que le confiere a las autoridades penitenciarias la facultad de realizar solicitudes de otorgamiento de beneficios o de modificación de condiciones de reclusión para, por ejemplo, promover liberaciones anticipadas o que las personas terminen su sentencia en libertad condicional. Esto interpretado correctamente hubiera abonado mucho más. Pero bueno, regresando a la ley de amnistía, pues se ha criticado que se ha utilizado políticamente, ¿no? O sea, que fue muy promocionada, muy presumida, ¿no? Por la presidencia de la República, por el partido Morena, y bueno, realmente, como ya dijimos, no tiene efectos tan de largo alcance y sobre todo no responde a una lógica o una intención real de buscar un sistema de justicia que contemple menos penas privativas de la libertad, o sea, menos cárcel. ¿Qué significa esto? Pues que lo que hemos visto desde inicios del sexenio es que al contrario, se ha incrementado la prisión preventiva, se han modificado legislaciones y ha hecho algunas cosas para que haya más gente dentro de las cárceles. Otra vez conexión inestable. Espero unos segundos y prosigo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, esto. El gobierno está presumiendo que le interesa mucho garantizar los derechos humanos de las personas recluidas y liberarlas, pero por otra parte ha tomado acciones sistemáticas a lo largo del sexenio para que haya más gente en las cárceles, ¿no? Una de las pocas cosas más o menos, pues digamos, discutibles que había salido de los sexenios anteriores era el sistema de justicia penal y ciertas garantías, ¿no?, que se habían establecido dentro del nuevo sistema de justicia penal. Y hasta ahora las acciones que ha tomado el gobierno han sido contrarias, ¿no?, como ese garantismo. No es que haya estado bien la situación de las prisiones en los dos gobiernos, ni mucho menos, ¿no? O sea, fue tan deplorable como la que existe en la actualidad. Pero sí había una intención legislativa presionada sobre todo por muchas organizaciones civiles, por trabajo de agencias internacionales, por movimientos sociales incluso, y hubo algunas conquistas, ¿no?, a lo largo de ese periodo, que esas conquistas están entrando en un periodo de retroceso durante esta administración.
Y ya por último, pues es esta cuestión que no se ajusta al modelo de justicia transicional o de justicia no privativa de la libertad, que tendría que ser hacia donde tendríamos que estar caminando. Y esto va un poco con lo que comentaba hace rato una persona que nos está sintonizando sobre qué tipo de sistema de justicia queremos en México. Uno que sea vengativo, que nada más se concentre en meter a la gente a las prisiones y ya, que no se importe lo que pase. O uno que establezca la prisión como último recurso y que encuentre formas alternativas de purgar penas, de solucionar conflictos, de brindar condiciones de paz y de justicia en un entorno y en un contexto socioeconómico tan violento como es el de México. Ya por último, pues recordar que las personas privadas de la libertad tienen derechos. Hayan hecho lo que hayan hecho, ¿no? Y ahí sí, lo que hayan hecho, ¿no? O sea, no importa el grado de deshumanización que pueda haber en alguien, no importa a cuánta gente haya matado, qué delitos haya cometido, no te puedes poner en un plan, como Estado poner en un plan, tienes que sufrir por lo mismo que hiciste, no. Las personas tienen derechos, esos derechos se tienen que garantizar, ¿no? Y si no empezamos a ver la situación con esa lógica, pues vamos a seguir con esta gran problemática pues a nivel social con respecto a las personas privadas de la libertad. Ya por último, digo, también como un poco tratando de conectar el tema con pues lo que tratamos de presentar o con lo que confluimos en la CCR, que es una organización anticapitalista. Recordar que las prisiones, que todo el sistema penitenciario en México es vital, es fundamental y está muy conectado a muchas dinámicas del capitalismo mundial, sobre todo del crimen organizado transnacional, ¿no? Una de ellas, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? O sea, la cárcel se utiliza como instrumento de represión y como instrumento de control de opositores a los gobiernos. Eso está comprobadísimo. Número dos, la cárcel criminaliza la pobreza, ¿no? Por todo esto que ya hemos dicho, robos famélicos, personas que por ciertas circunstancias muy del lugar y de las condiciones en las que nacieron, se ven obligadas a cometer delitos o son orilladas a cometer delitos. Y también porque dentro de las prisiones pues hay una gran dinámica de redes de trabajo y de mano de obra criminal, en donde es vital que haya gente en las cárceles para negocios de lavado de dinero, de tráfico de drogas, de extorsiones telefónicas, y de muchas otras cosas, ¿no? Que no nos podemos ni imaginar. Pero, o sea, solo entender eso, ¿no? La cárcel es algo que dentro de un sistema económico, político como el capitalismo, cumple ciertas esas funciones y esa dinámica quizás están impidiendo que pues, las personas realmente puedan acceder a condiciones de vida dignas dentro de los centros de reclusión. Y ya por último, ya dije por último como 3 veces, pero tengo un libro aquí, se llama Salvar el Fuego, es de un autor que se llama Guillermo Arriaga, acaba de salir este año. Quiero leer un fragmento, ¿no? Es un libro que parte de la historia la desarrolla en una prisión y se los voy a leer así. ¿Sabes qué, Marina? Deberían fusilar en retroactivo al cabrón que inventó la cárcel. Eso de expulsarlo a uno de la vida es lo más cruel del mundo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y eso del exilio tras los barrotes es de las cosas más cosificantes que hay entre las cosas y que terminan por hacerla a uno algo menos que una cosa. La cárcel no la saca ni uno ni tallándola con agua y jabón. No sale ni aunque te declaren inocente. No sale ni aunque te briten terapia 40 psicoanalistas.
No sale aunque tu familia te reciba con un pastel y con globos cuando salgas. La cárcel no se sale de uno jamás, la condena es para siempre. ¿O creen que a uno se le salen los olores, los ruidos, los miedos, las dudas, la incertidumbre, las palizas, el frío, el calor, las vueltas al patio, las amenazas, las advertencias, las miradas de reojo, las botellas de plástico afiladas como cuchillos, los pasos a tu espalda, los gritos, las órdenes, las burlas, las humillaciones, el óxido de los barrotes, las paredes descascaradas, el verde pistache de los muros, la peste a mierda? Señoras y señores, uno sale de la cárcel, pero la cárcel nunca sale de uno. Bueno, yo con esto concluyo mi intervención. Me disculpo por los problemas técnicos, pero bueno, es la primera vez que estamos intentando esto. Esperamos mejorar en las próximas transmisiones. Los dejo con mi compañero Carlos. Pues gracias, Samuel, por la charla de las personas privadas de la libertad y la ley de amnistía. Yo a lo mejor nada más unos saludos que nos mandaron de parte de Ricardo y de Omar a Samuel. Gracias por los comentarios. Nadie más nos escribió. Esta es la primera vez que estamos haciendo este tipo de ejercicio. Y bueno, recordarles el próximo sábado 23 a las 6 de la tarde vamos a tener una charla diferente. El título va a ser Las mujeres durante la pandemia. Y va a estar con nosotros una de las integrantes del colectivo feminista Voces en Aquelarre, que de aquí de Colima. Entonces, los esperamos y a lo mejor con una conclusión de parte mía es que ojalá hagamos un motín para salir de esta cárcel que se llama capitalismo. Y los espero pronto. Bueno, espera, ya tengo un programa, Di. No, lo esperamos el próximo sábado de parte de todos los que integramos la Coordinadora Socialista Revolucionaria. Gracias por escucharnos, por vernos y los esperamos el próximo sábado a la misma hora. Buenas tardes.